Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Tenía ganas de hacer un video relacionado a lo que son los paradigmas religiosos y cómo desarmar vendría a ser un paradigma religioso, primero en nosotros, ¿no? Claramente, que yo pienso mucho en esto que dice la Biblia, el Nuevo Testamento empieza en Mateo y después sigue Marcos. Mateo significa el gran regalo de Dios, que sabemos que es Jesús. Ese fue nuestro regalo. Y Marcos es un martillo. Entonces yo creo que Jesús está asociado a la reforma, al martillo, a derribar, a cambiar cosas, ¿no? A romper paradigmas religiosos. Me encanta el libro de Marcos porque para mí Marcos tiene ese diseño como muchos libros, ¿no? Pero encuentro en Marcos mucho que tenga que ver con la reforma. Pero más allá de eso me acordaba de una historia hoy, la historia que está en Juan, el primer milagro de Jesús. Es el contexto de una boda, Jesús y María invitados a esta boda. No hay vino, se quedan sin vino y María le dice a Jesús, no hay más vino. Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Y María le dice a los sirvientes, hagan todo lo que Jesús les dice. Y él los manda a llenar unas tinajas que había de purificación, los llenan hasta el tope y cuando sacan el vino le dicen, llévale al maestresala. Dice Jesús, lleva al maestresala un poco de eso para probar. Y cuando prueba el maestresala se queda totalmente descolocado porque probó un vino que nunca había probado. Y esto es lo que me encanta. Por un lado pienso en cómo reformar, ¿no? Cómo derribar paradigmas religiosos. Para mí el maestresala representa un paradigma religioso, que no necesariamente es una persona externa a uno, sino uno mismo puede ser, ¿no? O una situación religiosa, ¿no? Y es el maestresala que representa este paradigma, porque él dice, mira, llama al novio, le pregunta sobre este paradigma religioso, ¿no? Y le dice, acá tengo un infiltrado, y le pregunta y le dice, todo el mundo hace esto, las bodas se hacen así, todo el mundo sirve el peor vino después, pero vos serviste el mejor vino último, esto no se hace de esta manera. Entonces yo entiendo cómo que está hablando de que hay una manera de hacer las cosas y el probar algo diferente le rompió la cabeza y le permitió entrar en una conversación. Y me encanta la palabra conversación porque tiene que ver con versión, ¿no? Con las versiones. Y él le hace cambiar una versión que tenía de una forma de hacer las cosas, ni más ni nada menos que haber probado algo diferente. No haber conversado antes, ¿viste? Porque a veces nosotros conversamos y no damos de probar, ¿no? No, realmente es como está bien explicado en la palabra Mateo y después Marcos. Jesús y después el martillo. A veces vamos con el martillo sin Jesús. Acá Jesús fue el centro. Jesús le dice a unos sirvientes, y acá me parece clave la figura de los sirvientes también, aparte de la de Jesús, porque eran unos sirvientes que servían en un contexto de unidad. Me encanta pensarme y desafiarme a ser una persona al servicio de la unidad. ¿Por qué digo de la unidad? Porque era una boda, porque vos sabés que en la palabra boda tiene que ver con dos siendo uno, tiene que ver con no más dos somos uno, ¿no? Entonces me encanta esto porque digo, wow, unos sirvientes que estaban a favor de la unidad, que servían en un contexto de unidad y que obedecieron lo que Jesús les dijo, ¿no? Y esto me parece que es clave. ¿Querés derribar un paradigma? ¿Querés que se derriben paradigmas religiosos? Obedecer a Jesús, servir a la unidad. Te podría dar como esos tips, ¿no? Servir a la unidad, ser alguien que sirve a la unidad en contextos de unidad. Eh, Obedecer a Jesús y vivir en la cocina primero, o sea, experimentar a Cristo y después dar de probar un poquito de eso a otros. Eso solo, si vos sos representante de Cristo y das de probar un poquito de lo que vos también fuiste parte de alguna manera, eso solo invita a una pregunta a un otro. Es como que, wow, solamente probó y eso invitó a una conversación. Y me encanta esta historia porque es el primer milagro de Jesús. Para mí lo primero tiene mucho que ver con las prioridades
y me gusta porque es un milagro que está, creo, contado solo en Juan, o sea, en un discípulo de intimidad, un milagro que nace en una intimidad, nace en una boda. Y me gusta también porque después de esto está digamos, la conversación de Jesús con Nicodemo, al toquecito nomás, un poquito más adelante. Creo que era lo que pasó en esta boda, era lo que también iba a pasar en la vida de Nicodemo. Ahí también había un maestresala, un maestro de la ley que tenía paradigmas religiosos y Jesús le habla y empieza a derribar esos paradigmas en su vida. Entonces, ¿cómo derribar paradigmas de religiosos? Creo que no nos queda otra que vivir esa transformación, ¿no? Nosotros ser ese agua que se transforma en vino, por así decirlo, y que otros beban y prueben un poquito de tus aguas internas transformadas. Solamente eso va a derribar los paradigmas y los argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Y eso me encanta porque, como te digo, hizo que converse el maestresala con el novio. Y pues también el novio, en la palabra muchas veces representa a Jesús, si bien Jesús estaba ahí, ¿no? Eh, que otros conversen por Jesús, porque solamente probaron un poquito de lo que Él hizo en tu vida. Así que te animo a que derribemos paradigmas de esta manera, no a las piñas, no a las patadas de taekwondo, ¿no? Sino a la manera de Jesús, que es, te doy de lo que tengo, te doy de probar lo que Jesús hizo en mi vida, la transformación, y eso solo derriba argumentos. Te mando un abrazo, no levantemos más murallas, no levantemos más argumentos, demos de probar.